Entonces ahora tenemos que hacer la misma comparación, pero con el bit A2, que en este caso es el que ahora haría nuestra diferencia. Entonces, si estos dos son iguales, A3 y B3 son iguales, entonces ahora tengo que comparar el otro bit que le sigue, que es todavía A2 más significativo que A1, más significativo que A0. Y de igual manera, si A2 es mayor que B2, entonces ya no me importa que haya en los otros, y entonces se va a activar que A es mayor que B, y en el caso de que sea menor, pues se activa el otro. Vamos a suponer, ya se hicieron esos dos. Aquí tengo otros 4 casos donde estos son iguales. Ahora resulta que estos son iguales también. Entonces, ¿con quién tengo que comparar? Pues ahora con A1. Y aquí si A1 es mayor, pues se activa este. Si A1 es menor, pues se activa este. Si son iguales, aquí, pues tengo que ir a comparar. Si estos son iguales, pues tengo que ir a comparar con los menos significativos. Y de igual forma, si es mayor a, pues se activa. Si es menor a, pues se activa este. ¿Y qué pasaría en el caso de que todos, que yo pongo un número, pero resulta que ese número que se pone es igual? Cuando estas primeras filas se cumplen, entonces no nos está importando ya aquí en las entradas. Pero ¿qué pasa cuando los 4 dígitos son iguales? Cuando los 4 dígitos son iguales, entonces sí, tenemos que tomar en cuenta las entradas en cascada. Si todos son iguales, pues aquí nos está diciendo, bueno, si todos son iguales y la entrada me está diciendo que A es mayor que B, pues entonces A mayor que B. Si la entrada viene y me dice A menor que B, pues es A menor que B, o sea, simplemente se está trasladando la misma opción. ¿Qué pasa si A es igual? Si A es igual, pues él agarra y me dice, bueno, si es igual, pues igual lo traslado y digo, A es igual y se activa, o sea, simplemente estoy trasladando. Ahora, ¿qué pasa en las otras opciones? ¿Qué pasaría si todas me dan en bajo? Si todas me están dando en bajo, pues ninguna se tendría que activar. Aquí, aquí esta opción que está del lado derecho, yo creo que está al revés. Esta tendría que ser esta y esta tendría que ser esta. Simplemente para que haya concordancia. ¿Por qué? Porque los dos valores que vimos en los 3 anteriores, si todas las entradas A y las entradas B son iguales, ¿quién va a hacer esa diferencia? Pues las entradas. Pero vemos que entonces si A es mayor que B, pues se activa que A es mayor. Si es menor, pues se activa la que es menor. Si es igual, se activa la que es igual. Y en los otros casos, si nos da puro bajo, pues tendría que ser puro bajo. Si es alto, alto, bajo, pues también se tendría que poner. Aunque, pues no tiene sentido, por ejemplo, que todas estén en bajo, que todas estén quizás en alto también, o esa de HHL, o sea, no tendría caso. ¿Ok? Entonces, siempre hay que tratar o hay que asegurar
de tener una salida específica para que nos dé un valor que sí concuerde. Hasta ahí, esa tabla de verdad, pues nos la está dando el fabricante. Ya imagínense todo lo que todo lo que se tiene que hacer ahí adentro para poder implementar este comparador de magnitud. Esa es su tabla de verdad y así es como quedan nuestra salida. Hasta ahí, vamos bien. Profe, una pregunta. Ajá. En el caso donde dice que hay 2x, ¿cómo sería eso? ¿En dónde, perdón? En la antepenúltima fila, ¿no me queda 2x? En la última, en la La que antepenúltima. De las entradas. esta, Ajá. Arriba. Ujú. esta, Ajá. ¿qué tiene? Como dice que son inmaterial, ¿por qué a las salidas dice que es baja? ¿Por qué es baja? Porque Ajá. si tú ves los casos anteriores, acá arriba, ah, solamente se va a activar una salida y las demás van a permanecer en baja. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es, si esta entrada H es alto, no me importa qué valor haya. Si A es mayor, no me importa si dice que A es menor. Si esta ya me está diciendo que es alto, entonces a la salida para corresponder con este tipo de salidas que tenemos, pues tengo que declararlo como bajo. Si uno va a ser alto, los demás van a ser bajos. Y eso para tener consistencia con esta salida. ¿Sí queda? Sí, profe, gracias. Aquí, pues, no están mencionando el ejemplo si necesitamos alta impedancia. No está manejando nada de eso. Bueno, el chiste es que siempre, aquí en nuestra salida, pues siempre de las 3 posibles salidas, pues yo nada más debo de tener activo una sola. ¿Ok? Esos dos últimos, de hecho, pues estos dos últimos como que están ahí medio aberrantes. Pero bueno, es una condición que me dice, yo no lo estoy creando ahorita, yo no estoy haciendo el circuito. Esa ya es una tabla de verdad que me está dando el fabricante. Entonces, si ustedes me dicen, oye, pero ¿por qué si ahí dice alto, alto, bajo y me da eso? Pues el que lo hizo así lo fabricó. Si yo lo estuviera haciendo, pues yo le voy a decir, ¿sabes qué? O todos los mando altos o todos los mando abajo o haría una salida de tercer estado y todas las mando a tercer estado. Pero bueno, como yo no lo estoy diseñando, pues tengo que adecuarme pues al fabricante, a lo que ellos hayan realizado. ¿Ok? Bien. Acá que nos menciona las entradas de datos, compara dos números binarios sin signo, pues la palabra B, eso no me dice nada. Salidas, pues la salida se va a activar en alto,
La salida A mayor que B va a estar en alto, pues sí, eso ya lo sabemos. Digamos que esta es una descripción de cómo funciona aquello, pero pues ahorita no me interesa. Ahora, ¿qué pasaría con las entradas en cascada? ¿Por qué es que hacemos eso en cascada? Ya lo mencioné hace ratito. Cuando yo no puedo expresar o cuando yo ya la máxima número que yo puedo expresar con mis dispositivos no alcanza para expresar lo que quiero, pues tengo que utilizar más etapas. En este caso, la parte de la izquierda, ahí pusieron el bit de magnitud de, de bajo orden y del lado derecho el de alto. Casi siempre pues lo ponemos al revés, el alto tendría que ir a la izquierda, el bajo a la derecha. ¿Para qué? Pues para ser consistentes con pues todas las posiciones que siempre manejamos. Si así lo dibujaron, pues bueno, nada más hay que tener cuidado. En este caso, fíjense cómo la entrada de la izquierda, los valores de entrada, pues los mandan a 0, excepto por A igual a B. Ese es el único que mandan en alto. De ahí, pues se mandan los valores de A, de B, dependiendo los valores que tomen, vamos a obtener las salidas aquí en la parte de abajo, y esas salidas pues van a pertenecer ahora a las entradas de la siguiente etapa del comparador de magnitud. Y lógico, si estamos ocupando 2, entonces esta tenemos A0 hasta A3 y de ahí tendríamos A4 hasta A7 para tener los 8 bits desde A0 hasta A7. Y aquí igual se dividen los primeros los menos significativos de 0 al 3 y en la parte alta pues sería del 4 al 7. Y pues ya la salida que tenemos aquí en la parte de abajo, donde nos menciona que es la salida de comparación de los 8 bits, ya estará tomando en cuenta los 8 bits, los 4 que salieron de aquí, se meten esas salidas a la entrada de esta parte superior, y entonces aquí en la salida ya tengo la comparación de los 8 bits. ¿Habría ahí alguna duda? Profe, Uh-huh. no me aparece su presentación. A mí sí. Allá tuyo, creo. A mí también, profe. A mí sí me parece. Yo también estoy viendo. ¿No te parece mi presentación? Y si Entonces, te... Mande. creo que es falla de mi internet. Pues desconéctate y vuélvete a conectar, de favor. A ver si con eso. Bueno, en lo que se conecta, compañero, ¿queda claro? ¿Hay alguna duda? Sí, sí quedó claro, profe. Ok. Este. Bueno, ¿qué pasaría si yo deseo comparar 10 bits? Si mi número es de 10 bits con 10 bits, ¿cuántos comparadores utilizaría?
¿Sí escuchó mi pregunta? Sí, profe. Pues se agregaría otro y solamente se toma en cuenta, por decir, en este caso se tomaría en cuenta un A8 y un B8. A8 y Entonces, B8, se ahí serían compararía. 10 bits. Es que Agregar, con uno tenemos 8, pero ¿mande? con uno tenemos 8, agregamos otro, tendríamos 16, pero se refiere a que tomaríamos 2 en cuenta para solo ocupar 10 bits. Ajá, algo así. Pues digo que sería A8 y B8. No sé si se pueda, pues. Por eso, a ver, su respuesta es Agregar que agregamos y otro comparador de magnitud, ¿no? Tenemos 3. Hasta ahí vamos. Sí, Ok, y después van a agregar las entradas A8 y B8. sí. Ok, pero mi pregunta es, ¿con A8 y B8 ya formo mis 10 bits? Sería 9, sería hasta Ah, B9, ¿no? entonces tendría que agregar A9 y B9. O sea, A8 a 9 y B8 B9, para que Ah, en total sean 10 bits. sí. Era lo único que les faltaba, lo que mencionaron al principio. Ok, y lógico, pues la salida de este segundo, las salidas de comparación, se tendrían que meter a la entrada del tercero, ¿no? Serían eh, esas tres modificaciones que tendríamos que hacer si esto lo queremos representar como un comparador de magnitud de 10 bits. Bien. Bueno, aquí viene un ejemplo, pero prácticamente este ejemplo lo que hacen es eh, realizar la operación, la comparación que se hizo aquí en la tabla. Aquí nos dan un valor de A que vale 1, 0, 1, 0 y 4 unos, y de B 1, 0, 1, 1, y de ahí 0, 0, 0, 1. Entonces, aquí la idea es, si este valor de 8 y este valor de 8 se introducen en este ejemplo, pues, ¿qué nos daría? ¿Quién sería mayor? Iguales no son, en primeras no son, que tienen bits diferentes, ¿no? Y de ahí, ¿cómo sabríamos cuál es mayor, A o B? ¿Qué tendríamos que hacer ahorita para no convertir todo eso a decimal? Ir checando la cifra significativa de cada uno. Ok, entonces A7 y B7 es igual. A6 y B6 son igual. A5 y B5 son iguales. Pero A4 y B4 son, uno es 0 y el otro es 1. Entonces, ¿quién es mayor? A B o B. sería B. Sería B, pues B es 1 y el otro es 0. Entonces, para el primer ejemplo, pues B es mayor. Y de ahí las otras salidas tendrían que ser en bajo. Y para el caso del inciso B, ¿quién es mayor? A o B. A. A es mayor. Y lógico, pues lo demás, los otros dos, pues tendrían que ser bajo.
Y eso, pues, estar comparando bit con bit y eso, pues, se explica en esos dos párrafos. Bien, vamos a ver ahorita, si no hay dudas, vamos a ver lo que es un decodificador. Como menciona aquí, es un circuito con n entradas y 2 a la n salidas. Entonces, tal que para cada combinación de entradas se activa al menos una salida. Si solo se activa una salida, se denomina decodificador completo. Aquí nos muestra, pues siempre vamos a tener por lo regular un diagrama a bloques. Nos está mostrando del lado izquierdo una llave de n entradas, A0 hasta A a la n-1. Y del lado derecho, en las salidas, pues vamos a tener m cantidad de salidas. En la parte de abajo podemos ver la tabla de verdad, y aparte de la tabla de verdad, podemos ver el diagrama esquemático del lado derecho. Ahorita rápido, del lado derecho puedo ver, me dice es de, aquí nos dice que es de binario octal, y tengo 3 entradas, A, B y C. Tengo, si son 3 entradas, y ya por ahí nos dijeron que era la salida 2 a la N, entonces si son 3 entradas, la salida es 2 a la 3, pues tenemos 8. De esas 8, pues serían datos y serían pues subíndices de D0 hasta D7. ¿Qué otra cosa se ve en particular para ese diagrama de bloques de la derecha? En la parte de abajo se ve una entrada que nos dice que es una entrada, un enable o una entrada de habilitación, que con ese círculo nos está indicando que se activa en bajo. Por esa razón aparece EN, pues con la rayita, con la barra encima. Bueno, no está encima, pero pues es la idea, ¿no? Es la idea de que tendría que ser, ya ven que luego ahí es. O a veces es raro que nosotros la encontremos así, ¿no? Con apóstrofe. Eso lo hacemos pues nosotros a la hora de estar escribiendo, porque a algunas personas a veces se les dificulta estar ocupando el editor de ecuaciones de Word. Entonces se les hace más fácil poner esta diagonal, pero al final las tres es lo mismo. Al menos las dos de arriba, pues las hemos visto, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profesor. Ok. No, profe. Bien, entonces tenemos 3 entradas, pues nuestras salidas 2 a la N son 8, y tenemos una entrada de habilitación que se activa en bajo. Vamos a ver qué es lo que hace o cómo funciona este decodificador. Si vemos la tabla de verdad, ahora sí, del lado izquierdo, podemos ver en la primer columna, bueno, en la primer columna está la entrada de habilitación, que tiene que ser en bajo. De ahí tenemos nuestras entradas A, B y C, y tenemos nuestras salidas. Como son 3 entradas, pues ya sabemos, 2 a la 3 son 8 combinaciones. Entonces, aquí, en esta segunda columna, pues tenemos las 8 combinaciones de A, B y C. Ahora, si aquí, aparte de que la entrada nos está diciendo, aquí está en bajo, y todavía nos están poniendo pues el círculo, entonces cuando es 1, me dice cuando es 1 y mi entrada pues es 0, 0, 0 o lo que sea, no me importa qué voy a tener a la salida.
Nada más hay que recordar que por aquí decía, un decodificador va a tener n entradas, 2 a la n salidas, pero se va, dependiendo de la combinación, se va a activar al menos una salida. O sea, una es la que va a funcionar. Entonces, aquí, cuando es 1, en la primera, pues no le importa a él. Esas X significa que no importa qué valor le va a dar. Pero, ¿mande? Creo que no sé si se le está trabando la voz o es mi internet. Ah. ¿Ahí me escuchan? Sí, profesor. Me da rato, pero sí, ya lo escucho, profe, gracias. Mejor. Ok. Bueno, entonces, cuando es 1, pues no me importa cuál va a ser la salida. No todos, si es X, pues todos pueden ser 1, todos pueden ser 0, todos pueden ser 1, 0, 1, 0, 1. O sea, ¿cuántas combinaciones tengo? 256. Y dice, pues esa no me interesa. Pero cuando ya el enable vale 0, que serían estas, fíjense, las 8, 0. Si vemos esto, pues es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en todas, aquí vale 0. Entonces, cuando esta está activada en 0 y tengo el primer valor 0 de A, B y C, se va a activar solamente el dato 0. Cuando es 1, solamente se activa de 1. Fíjense cómo todas las demás permanecen en 0. Cuando es 2, pues nomás se activa de 2. Cuando es 3, y así. Aquí tengo esto. Cuando se activa la variable, pues el número que sea, nada más se activa esa sola salida. ¿Sí queda claro? ¿Alguna duda? ¿Cómo digo que se No. activa el 1? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo es que se activa ahí el 1, profe? ¿O... El 1 se activa dependiendo del valor. O sea, aquí entra mi valor 000. Entonces, nada más se va a activar este y todos los demás van a valer 0. Vamos a suponer que esta combinación me dé el número, el 3. Pues yo tendría 0, 1, 1. Y entonces el 3, pues es este, se activaría este y todos los demás 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Eso me está diciendo esta tabla. Cuando yo tenga 0, se activa 0. Cuando tengo 1, se activa el de 1. 2, de 2. 3, de 3 y así. Cuando se activa de 4, nada más de 4. Si el valor ABC es 5, pues nada más de 5. ¿Sí queda? Ya, profe, ya. Sí, profe, gracias. Entonces, solamente se va a activar una salida y esa salida que se va a activar va a depender del valor que tenga yo a la entrada, siempre y cuando mi valor de enable valga 0. Que es toda esta parte de la tabla. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el enable es 1? Pues aquí se pueden activar a lo mejor este y este, o uno solo,
pero no va a trabajar. Aquí dice no me importa cómo esté funcionando. Yo quiero el valor correcto o esto va a funcionar de manera correcta cuando yo tenga el enable en 0. El valor que entre aquí va a activar solamente la salida que corresponde al valor que tengo en ABC. ¿Sí queda claro esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Aquí, bueno, como menciona, los decodificadores pues, se dividen bueno, en varios tipos. Unos pueden ser excitadores, como dice aquí. Vamos a suponer que esos 8 datos que tengo a la salida fueran 8 motores u 8 sensores, 8 de lo que sea. Con este circuito, yo solamente puedo activar uno a la vez. Si yo le mando el valor 0 a ABC y enable está en 0, pues nada más voy a activar el 0 y nada más ese se va a prender. Si le mando el 3 como está ahí, pues nada más se va a activar el 3. Si yo activo el 5, pues nada más el 5. Pero va a haber ocasiones donde digan, oye, pero yo necesito activar más motores o más sensores. A lo mejor necesito 2 o 3 o 4. Entonces, el decodificador no me va a servir para eso. Pero bueno, ya vieron al menos que dependiendo el valor, el número que tenga yo a la entrada ABC, va a ser la salida que se va a activar y solamente se activa una. Siempre y cuando el enable, en este caso es un enable que está en 0. No, tampoco imagínense si yo tengo aquí, ¿qué hubo? No se quiere borrar ese loco. Si esto no tuviera un círculo y lógico, pues tampoco va a tener esta y nada más tuviera el enable, entonces aquí esto significa que el enable se tendría que activar en 1. Entonces ustedes nada más tengan cuidado, no siempre se va a activar el enable en 0. Hay ocasiones donde los van a poner en 1. Otra cosa, hay ocasiones donde todas estas salidas, en lugar de darme 1 en la salida que yo quiero, me va a dar un bajo y en todas las demás me va a dar un 1. O sea, va a trabajar de manera inversa también. ¿Eso de qué va a depender? Pues del integrado que yo seleccione o de lo que yo necesite hacer. Pero en este caso, mi enable es en bajo y nada más se activa, la salida que se activa en alto. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a los tipos que mencionaba abajo, pues hay excitadores, era lo que les menciono. Yo puedo tener un motor, puedo tener un driver, un puente H. ¿Para qué? Pues para alimentar a lo mejor el sentido de giro, ¿no? De un motor. Los no excitadores, los que no se usan para, bueno, se ocupan para otra cosa. Hay veces que yo también nada más necesito activar ciertos LEDs y no circuitos de potencia. Pero bueno, ese puede ser un ejemplo. En la parte de abajo menciona las entradas, tanto las entradas como las salidas pueden ser activas en alto o activas en bajo. Era lo que ahorita les mencionaba. No porque en este ejemplo ya aparezcan así, siempre va a ser así. No. El funcionamiento sí es el mismo. ¿Cuál es el funcionamiento? El número
que está en ABC, en las entradas, va a activar la salida. Y eso sí, la salida puede ser en bajo o puede ser en alto, pero solamente una. Ese es el funcionamiento. ¿Ok? De los decodificadores pues, más comunes que encontramos son 2 a 4, 3 a 8, 4 a 16. Pues, ¿qué significa? Recuerden, 2 entradas, pues salida 2 a la 2, 4. 2 a la 3 fue el que vimos, 8. 2 a la 4, pues lo que vimos ahorita serían 16. Pero hay ocasiones, ahorita vamos a ver más adelante, que nosotros podemos hacer arreglos. En lugar, si yo no, a veces no tengo un decodificador de 4 a 16, pues puedo unir 2 de 3 a 8 para poder hacer mis 16 líneas de salida. Habían también algunos ejemplos donde recuerdan la universalidad de las compuertas AND y la universalidad de las compuertas OR. Si yo no tengo un circuito, en este momento estamos realizando algo y no puedo, no cuento con un integrado en específico, pues con las compuertas NAND se podía hacer un arreglo entre NANDs y podía yo hacer la función de esa compuerta. Entonces, igual aquí, si yo no tengo uno de 16, pues puedo ocupar 2 de 3 a 8 para hacer el de 16. Si no tengo uno de 3 a 8, pues puedo ocupar 2 de 2 a 4 para tener mis 8 salidas. Es más, podría ocupar 4 de 2 a 4 para hacer el de 16 líneas de salida. Pero bueno, tampoco es estar ahí enredándolos, estar haciendo. O sea, eso es un caso pues extremo, ¿no? Si yo ya tengo mi circuito, si ya lo armé, pues ¿para qué voy a estar haciendo ahí loqueras? Pero pues a veces se llega a dar el caso. También, bueno, hasta aquí vamos bien. Sí, profe. Bueno, ahorita les voy a pasar un video antes de ver este de BCD. No te veo. Me avisan si no se escucha, porque ya ve que luego se pone loco esto. Un siguiente tema de los circuitos lógicos combinacionales es pasar por el decodificador y el codificador. En este circuito vamos a primero definir lo que es un decodificador. Este circuito puede contener una n cantidad de líneas de entrada, ¿sí? Vamos a definirlo así, puede tener una n cantidad de líneas de entrada y me va a decodificar 2 a la n cantidad de líneas de salida. Este n es el mismo de la cantidad de las entradas, por ejemplo. ¿Sí? Yo puedo tener un decodificador, ¿sí? Lo que sería de 1, ¿sí? 1 por, ¿sí? 2 a la n, 2 a la 1 me daría 2 líneas de salida. Puedo también tener 2 entradas, tendría entonces, ¿sí? 2 a la n, que sería 2 a la 2, me daría 4 líneas de entrada, 4 líneas de salida, perdón. 1 de 3 nos ofrecería, 2 a la 3 nos ofrecería 8 líneas de salida. Y finalmente 1 de 4 entradas me ofrecería 16 líneas de salida, 5 y así sucesivamente, hasta tener una definición más formal de el número de n cantidad de líneas de entrada serán mis 2 a la n cantidad de líneas de salida. Ahora, vamos a empezar a diseñar un decodificador del más sencillo, ya que tenemos un poco de teoría,
¿sí? De lo que es un sistema, un circuito de este tipo, vamos a pasar a formar una tabla de verdad de un decodificador de 2x4. Vamos a ponerle aquí 2x4 líneas. El decodificador de 2x4 líneas, ¿sí? Su tabla de verdad me va a ofrecer, ¿sí? Las combinaciones siguientes en cuanto a las entradas, ¿sí? Son mis entradas y tengo que tener 4 líneas de salida. Estaría más o menos así. Cada línea de salida la voy a definir como D sub 0, D sub 1, D sub 2 y D sub 3. Así tengo las 4 líneas de salida. Ahora, para decodificar, cada combinación me va a entregar verdadero como una de las líneas de salida. ¿Sí? Esto es así. Lo demás lo llenamos con ceros. Y tengo ya el diseño de un decodificador con su tabla de verdad. Así me quedaría. Lo podemos expresar en min términos cada una de las líneas. Sin embargo, no pasaremos por ello y simplemente vemos que puedo diseñar el circuito del decodificador de 2x4 de la siguiente forma. Dos líneas que son XY, ¿sí? En este caso así. Las primeras dos líneas, X y Y, vienen negadas, ¿sí? Vienen invertidas. Esta combinación me arroja una salida, ¿sí? Que me va a hacer en una compuerta AND, una salida directamente hacia la terminal llamada D sub 0, la decodificación D sub 0. Las siguientes combinaciones las puedo también agrupar. Por ejemplo, voy a tener realmente aquí 4 compuertas del tipo AND. Las ponemos así. Cada una de las compuertas va a tener la salida D sub 1, D sub 2 y D sub 3 respectivamente. Cada una responde a un cierto nivel de entradas. Por ejemplo, la combinación X', Y iría directamente conectada hacia la salida o hacia la compuerta que me entrega la salida de 1. De ahí tendría X, ¿sí? Y', aquí tengo X directamente y de aquí puedo sacar tranquilamente Y', ahí está. Y finalmente la última son XY, que están directamente aquí. Aquí tengo Y, ¿sí? Y aquí tengo la variable X, ahí está. Y ahí lo tengo. Cualquier combinación, rápidamente repasándolo, si yo aquí hago cualquier combinación a la entrada, voy a tener como dato verdadero, ¿sí? Como canal de datos, va a estar verdadero en ya sea de 1, de sub 0, de 2 o de 3. Si hago la combinación 1, 1, debo ya de saber que el decodificador me va a dar un 1 aquí. Si hago la combinación 1, 0, la salida va a estar aquí, ¿sí? Y todo lo demás va a ser 0. Este tipo de circuitos me sirven para poder, ¿sí? Ofrecerme un canal de datos en base a una selección de las entradas y poder tener un solo circuito seleccionado a la salida. Otra variación de este circuito es cuando se coloca normalmente esto, que es una tercera entrada, ¿sí? Esta tercera entrada se le llama estrobo, en inglés también se le llama enable, ¿sí? Para nosotros se va a llamar estrobo, enable, habilitación, y lo que va a hacer es fácilmente, ¿sí? Si el estrobo se encuentra aquí a 1, ¿sí? 1 invertido me da 0, 0 a través de todas las compuertas, entonces el circuito te dice que está deshabilitado. Si el estrobo está igual a 0, 0 invertido me da 1, 1 a través de cada compuerta, simplemente está esperando por qué datos, ¿sí? Se ofrezcan a las otras dos entradas y así ofrecerme el funcionamiento normal. Entonces, cuando el estrobo es igual a 0, me habilita el circuito. Eso se ve mucho en los integrados. Y tenemos un decodificador sencillo, veremos a pasar la parte del codificador. De forma simétrica tenemos el codificador a la parte de vista anterior que era el decodificador. En este circuito, como esperamos, va a ser la función exactamente contraria. Tendremos 2 a la n líneas de entrada y podemos codificar una cantidad de n líneas de salida. En este caso tendré los circuitos a la inversa. Es decir, el codificador puede tener en este caso, si tiene 4 entradas, ¿sí? Será un codificador del 4×2. Si tiene 8 entradas, tendrá 8, ¿sí?
entradas y 3 salidas. Y si tiene 16 tendrá entonces 4 entradas. El funcionamiento es exactamente el mismo, ¿sí? Salvo que ahora voy a tener la mayor cantidad de líneas de entrada, ¿sí? En la parte inicial, y voy a tener una cantidad muy pequeña de líneas de salida. Vamos a ver un ejemplo de este circuito. Vamos a tomar en cuenta el decodificador del tipo, ¿sí? Vamos a codificar, ¿sí? Voy a poner el codificador de 4 por 2 líneas. La tabla de verdad es muy similar, simplemente que ahora de este lado es donde vamos a tener la mayor cantidad de entradas, mientras que de salidas, ¿sí? Únicamente ya sabemos que para nombrar las entradas es de sub 0, de sub 1, de sub 2 y de sub 3. De este lado voy a tener nada más dos salidas, lo que sería X y Y, cantidad de salidas. Y ahora sí, las combinaciones adecuadas, sabemos que aquí me daría en este caso el 1, ¿sí? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, así recorriendo el bit 1 hasta tener esta parte. Las combinaciones de aquí no hay pierdes, siguen siendo las mismas. Ok, así, y finalmente la 1, 1. Así nos quedaría la tabla de verdad de un codificador de 4×2. Para pasarlo al circuito, pues es básicamente lo mismo que en la parte del decodificador, ¿sí? En este caso voy a tener aquí por ejemplo, cuando es el D sub 0, ¿sí? De D sub 0, D sub 1, D sub 2, ya simplemente lo único que me basta es, ¿sí? Tal vez no construir el circuito lógico, eso ya lo sabemos hacer. Pero en diagramas de bloques hay que identificar qué tipo de codificación está haciéndose. Entonces, por ejemplo, aquí yo tendría 4 líneas de entrada de sub 0, de sub 1, de sub 2, de sub 3 y únicamente 2 líneas de salida, X y Y. ¿Ok? Entonces, cuando yo ofrezca la primera combinación, que es cualquier combinación, o sea, aquí 1, 0, 0, 0, ¿sí? Lo que voy a tener aquí va a ser automáticamente esta línea. Entonces tendré de salida 0, 0 automáticamente en mi circuito. Ya sabemos que, o si no lo hemos mencionado, estos circuitos de codificador y codificador los voy a tener disponibles en un circuito integrado, el cual me va a servir para sustituir. Son diagramas de bloques que me ayudan a resolver problemas de lógica combinacional. ¿Okay? Entonces, en los siguiente video, veremos lo que son los otros dos elementos, el multiplexor y el demultiplexor, que tiene mucho que ver con esta parte de codificación. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? Fue un repaso. No, sí. Solamente fue un repaso del decodificador, nada más que aquí lo hizo de 4 y pues, se puso a hacer todas las compuertas, el diagrama, pues no es necesario, pero pues se puede realizar. Este que sigue son 12 minutos. Bueno, sí alcanza. Lo vamos lo voy a pasar, nomás que ahí está. Bueno, igual me dicen si no se escucha, pongan atención porque este es el que vamos a hacer diseños con este. Hola a todos, hoy vamos a diseñar un circuito combinacional implementando un decodificador para un sistema con 3 bits de entrada y en la que nos dicen que la salida será 1 si el número introducido
es triangular. ¿Qué quiere decir eso? Que pertenece a la sucesión de números triangulares, 1, 3, 6, 10 o 15. Entonces, primero vamos a recordar lo que es un decodificador. Un decodificador es un módulo combinacional básico en el que tenemos n entradas y tenemos 2 elevado a n salidas. Vamos a suponer que vamos a tener 3 entradas, por lo tanto tendremos 2 a la 3 salidas, que serán 8. Y las numeramos en el orden. Y para las entradas igual. Bien. Pongo aquí el bit de mayor peso. Ahora vamos a hacer la tabla de verdad, que es la que nos va a permitir luego hacer todo el diseño del circuito. Entonces, como tenemos 3 entradas, ponemos x2, x1 y x0 para una salida. Y la construimos. Como son 3 entradas, tendremos que tener 8 cifras y lo dividiremos en 2. Serán 4 ceros, 3 y 4 y 4 unos. 2, 3 y 4 unos. Y ahora se trata de ir reduciendo. Si hemos puesto 4, ahora tendremos que poner 2 e ir alternándonos. De tal manera que tendremos la codificación binaria de los valores que podemos introducir sin tener que pensar, en el orden de que este es el 0 y de que este es el 7. Y va en orden creciente. Entonces, remitiéndonos a la nota que nos deja el enunciado del ejercicio, que los números triangulares son 1, 3, 6, 10 y 15, solo vamos a poder utilizar hasta el 6, puesto que nuestro circuito solo usa 3 entradas. Nos vamos a poner 0. No pertenece a la sucesión, pues tendrá una salida 0. El 1, como pertenece, tendrá una salida 1. El 2 no pertenece, tendrá una salida 0. El 3 sí, el 4 no, el 5 no, el 6 sí y el 7 no. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a asignar las entradas al decodificador. Como ya sabemos que va a ser de 3 entradas, x2, x1 y x0, permitid que lo renombre bien para que no os liéis, x2, x1 y x0, pues ahora, como solo nos piden una salida y no varias, como hace el decodificador, pues tendremos que usar una puerta OR para la salida real del circuito. ¿Y qué unimos a esta puerta OR? Los valores del decodificador que lo hacen 1. En este caso, para el 1, para el 3 y para el 6. Y simplemente para el 1, para el 3 y para el 6. Y ahora mismo ya tendríamos implementado nuestro decodificador de n entradas y 2 elevado a n salidas con lo que nos pide el ejercicio. Pero vamos a ir más allá. Supongamos que nos piden, vamos a dejar que se vea la tabla de verdad, supongamos que nos piden implementar el mismo ejercicio, pero en vez con un decodificador de 3 entradas, en este caso no van a ser 3 entradas, van a ser 2. Será una menos de las entradas que tenemos en nuestra tabla de verdad. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues vamos a dibujarlo para que veáis cómo es. Tiene 2 entradas, x a la 1 y x a la 0. Siempre vamos a poner las dos más próximas a la salida, x1 y x0, siempre respetando el bit de más peso, que en este caso es x1. Y como tenemos en entradas, que son 2, tendremos 2 a la n salidas, que son 4. 1, 2, 3 y 4. Y las numeramos para no equivocarnos.
Ya las tenemos numeradas. Esto es simplemente para saber lo que estamos haciendo. Y ahora, x1 y x0. Supongamos, ahora lo que tenemos que hacer es ir recorriendo la tabla de verdad con los valores de x1 y x0 para poder ir completándola. Supongamos que x1 y x0 en este caso van a ser 0. Estamos hablando de este caso y de este caso. Y tengamos en cuenta también x2. Como estamos teniendo en cuenta ahora mismo x1 igual a 0 y x0 igual a 0, estamos viendo los dos casos. Nos fijamos en la salida de los dos y como las dos salidas es la misma, es decir, el mismo número, la salida en 0, porque estamos en el bit 0, recordémoslo, será un 0. Continuamos. Ahora nos vamos al bit 1, son comunes, y nos fijamos en la salida. La salida aquí vemos que cambia, y entonces, cuando vemos que cambia y no es igual, tenemos que fijarnos en x2, que es el que no hemos utilizado y el que hemos dejado sin usar. Y lo comparamos entre la salida y x2. 1 y 0, 0 y 1. ¿Qué valor tendremos que poner a la salida del decodificador para que se nos cumpla el sistema combinacional? Pues tendremos que introducir un x2 negado. Un x2 negado, que quiere decir que es lo contrario de x2. Si aquí tenemos a la salida el contrario de x2, tendremos un 1. Y aquí si tenemos el contrario de x2, tenemos 1, tendremos un 0. Continuamos. Ahora con el bit 2. Con el bit 2 vemos que la salida sigue cambiando. Y nos fijamos en x2 para poder compararlo. Y vemos que en este caso sí que es igual. Pues como es igual, no hace falta negarlo. Y la salida del decodificador deberá ser x2. x2, perdonad que no lo estáis viendo. x2. Y en la salida 3, es la que quiere decir en la que el bit x1, x0 indica 3, en binario, nos fijamos en las salidas y vemos que otra vez aquí vuelven a cambiar. Entonces, nos pasa lo mismo que en el caso de la salida del bit 1. La salida es x2 negado. Esto no es el diagrama. Muy bien. Ahora teniendo en cuenta el diagrama, bueno, el diagrama no, ya hemos dicho que no es el diagrama, el dibujo que nos deja o la representación que nos ayuda, o que nos va a ayudar a hacer la síntesis del circuito, pues vamos a hacer el propio diagrama como tal. Hemos dicho que van a ser dos entradas, x1 y x0, y que va a tener cuatro salidas, 0, 1, 2 y 3, en la que tenemos que conectar varias cosas. Pues sabemos que como solo necesitamos una salida al final de todo esto, necesitaremos una puerta OR que nos indique el valor de la salida. Muy bien. Y ahora para hacer la interconexión entre esta puerta OR y las salidas del decodificador necesitaremos una serie de puertas que nos ayudarán a hacer el circuito correcto. Vamos a comenzar para abajo por la salida 3, en la que necesitamos un x2 negado. Para ayudarnos y que nos sea más fácil hacer el diagrama, vamos a poner aquí la representación de las entradas. Y sus respectivos negados en caso de que nos hiciesen falta. Muy bien. Como el bit 0
Bueno, el bit 0, la salida 0 del decodificador, va a ser siempre 0, según nuestro esquema. Pues vamos a poner una puerta AND con un 0 y con esta salida del decodificador a esta puerta. Ahora, para hacer la siguiente salida de nuestro decodificador, x2 negado, vamos a poner otra puerta AND, en la que uniremos la salida 1 del decodificador con la puerta y x2 negado. ¿Para qué? Para que cuando los dos valores sean 1, pase a la puerta OR, que es la salida que estamos deseando. Para la salida 2 nos hace falta x2, pues análogamente necesitaremos una puerta AND en la que conectaremos nuestra salida 2 del decodificador y x2 de la entrada. Y para la última salida del decodificador necesitamos otra vez x2 negado. Pues otra puerta AND conectada a la tercera salida del decodificador y x2 negado, que la conectamos a nuestra puerta. Y ahora por último solo nos quedaría conectar las puertas AND a la salida de la puerta OR. Y con esto ya estaría implementado nuestro circuito. Como veis, en este caso no hemos usado x1 y x0, con lo que podríamos haber omitido ponerlas. Bueno. Falta negarlo. Y la salida del decodificador deberá ser... Cállate. Ahí está. Bien, ¿entendieron? Más o menos sí. Sí, más o menos lo entendí. Lo único que tengo duda es, por ejemplo, el X0, X1 y X2. ¿Esos en el segundo caso serían como un deep switch? ¿O esos a dónde vendrían? ¿Vendrían de la entrada del decodificador? Venían de la entrada. En el último diagrama que hizo, Ajá, eso es. en ese, por ejemplo, esas X que tiene, ahí, por ejemplo, X2, ¿de dónde la tomaría? ¿De un deep switch? No, la tomas de la entrada normal. Lo único que hay en la entrada puede ser X2 o puede ser X2 negada. Porque en dado caso, entonces también vas a poner un deep switch para las tres. ¿Sí queda claro? Disculpen, no lo escuché, es que alguien me sacó de la reunión. ¿Quién te sacó de la reunión? Pues no sé, nada más me parecía que alguien me había sacado de la reunión y me volví a conectar. Eso me pasó hace ratito, profe. No, yo no soy, no crean que... Yo dije, pues si no quiere que le pregunte, dígame, pero... No, okay. no, yo no soy. Ok. No, a mí ni me echen la culpa. Ok. A ver, recuerden que todas las entradas, nosotros las... sí se tendría, o sea, de manera general sí tendrían que pasar por un deep switch, porque de esa forma ustedes pueden seleccionar si es un 1 o es un 0. O simplemente no es un 1 o es un 0, es si pasa o no pasa la señal. Aquí de manera general, o sea, no ponen un deep switch, pero se dice que la entrada, pues de manera general tiene que ser X2 o X2 negada y se representa de esa manera. Pero si al final tú dices, bueno, yo lo puedo poner con un deep switch
de tal forma que me dé 1 o que me dé 0 para esa variable, pues también es válido. Nada más que aquí, como no se dibuja un deep switch, pues se tiene que indicar de esa manera. Esas 3 entradas, por ejemplo, ahí donde está el puntero, donde está la mano de la persona, al final X1 y X0, estas que están ahí, también son las mismas entradas que aparecen a la entrada del decodificador de 2 a 4. Nada más que aquí las estaba también poniendo para no estar alambrándolas o jalándolas desde acá. Ok. Bien, mañana vamos a ver con más calma, pero sí necesito que hagan de esta parte, que implementen cómo quedaría. Este video, ¿dónde está? Está en el video de enlaces que tenemos ahí en la plataforma, en enlaces. Creo que es el segundo. Ya ven que primero, cuando están en decodificadores, les enseñé, bueno, primero se pasó uno. Este es el segundo, ahí aparece. Chéquenlo y vean, bueno, aquí esta persona decía, yo voy a hacer nada más hasta de 1 de 3 a 8 y nada más agarraba el 1, 3 y 6, porque lógico no puede representar el 10. Entonces, aquí como tarea, porque también quiero que lean esta parte, hay que implementar hasta el 15. Entonces se va a hacer uno de 4 a 16. Esa sería su tarea. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. No, pero yo no soy, la verdad. Yo no. ¿Cuál era la tarea, perdón? Es que otra vez me sacó. No, ya está mal tu ese, entonces. No, nunca los he sacado, la verdad. Se marca como si nos hubieran expulsado desde aquí, porque a mí me sacó hace ratito que le dije que se me estaba, que lo estaba escuchando mal, y me marcó que alguien me había sacado. No, ese es alguien que está ahí de sus compañeros, pues, mamón, por ahí. Yo no soy. Voy a ver ahí por ahí la configuración para quitarles entonces algunas atribuciones. El problema es que el día que quieran hablar o algo, pues no van a poder. Entonces, pues ahí sí, de verdad, no estén de payasos, no estén, porque no soy yo, la verdad. Pues ya maduren, ¿no? Por favor, a que esté ahí de payaso sacando a la gente. Hagan ese de 4 a 16 y después vamos a hacer de 3 a 8, aplicando este mismo ejemplo. Lógico, aquí él nos muestra el de 3 a 8 y después lo hace de 2 a 4. Nosotros este mismo ejemplo lo vamos a expandir. Ustedes hagan el de 4 a 16 y ya yo les explico el otro de 3 a 8 cuando se hagan hasta el 15. Entonces, de favor, pues esa sería la tarea. Pues si se pudiera para mañana, porque si no, ¿qué vamos a ver? ¿Ok? Sí, profe. Bueno. Ok. Pues nos estamos viendo hasta mañana. Bonito día.